Amén, amén, gloria al Señor. Bendecimos este tiempo con el Señor. Siento temor y temblor en mi corazón por la palabra que el Señor me pone a dar para sus hijos, para sus siervos. Esta mañana cuando la pastora Lorena me dijo, yo decía, Señor, ¿qué les digo? ¿Qué hablo, Señor? Todo lo han dicho. Mentira. Yo decía, Señor, ¿qué hablo? Habla que tu sierva oye. Señor, ¿qué quieres que le hable a tu pueblo? Y el Señor me dijo, háblale de mí. Yo le dije, ay, Espíritu Santo, claro, pero es que yo me voy a quedar corta como humana para hablar de ti, que eres tan grande y tan bello, tan, mejor dicho, se acaban los libros para hablar del Espíritu Santo del Señor. Y me dijo entonces que hablara de Él. Yo le dije, claro, Señor, por supuesto, lo que tú digas yo hablo, porque pues para hablar de alguien tiene uno que conocerlo y experimentarle. Sé que no conozco todo de Él, pero lo que el Señor me ha dado, lo que el Señor me ha revelado, lo que el Señor me ha manifestado, de eso mismo yo les puedo compartir de Él, porque pues me dijo, háblales de mí. Entonces, en esta noche vamos a hablar sobre la obra del Espíritu Santo. Hemos estado escuchando a nuestra pastora en los cultos anteriores sobre la consagración, sobre la santidad, sobre que debemos permitir al Señor que haga esa obra en nosotros, ¿cierto? Si nosotros le damos permiso a Él, Él lo puede hacer, porque nosotros mismos no podemos cambiarnos, ni siquiera, mejor dicho, ni nuestra manera de actuar, de comportarnos. Solamente el Espíritu Santo puede hacer esa obra en cada uno de nosotros cuando nos disponemos y nos ponemos en sus manos para que Él lo haga. Entonces, para eso vamos a mirar algunos tópicos, dice nuestro maestro Samuel, del Espíritu Santo de Dios. Empezando, el Espíritu Santo de Dios, de la Trinidad, no es menos importante que el Padre y que el Hijo. Al contrario, es Dios en espíritu, Dios presente en nuestras vidas y en nuestros corazones, desde el momento en que aceptamos a nuestro Señor Jesús. Desde ese momento el Espíritu Santo nos asiste, desde ese momento el Espíritu Santo está con nosotros en compañía, para que cada paso que demos en la vida seamos guiados por Él. Entonces, la Escritura toda es revelada por el Espíritu Santo de Dios. Hay una coeternidad, coigualdad y coexistencia, eso quiere decir una cooperación de la deidad. Son tres en uno. Es un misterio que cuando estemos en la presencia del Señor podemos entender mejor, porque de pronto nuestra mente humana no alcanzamos a entender y a comprender esa grandeza de nuestro Dios, ¿verdad? Pero de todas maneras lo que la palabra nos revela, nos dice en su Escritura, tenemos mucha palabra que nos habla de esa persona tan especial y que sin Él no podemos dar un paso adelante, que sin Él no podemos hacer nada. Si no tenemos el Espíritu Santo de Dios, nuestra vida espiritual no tiene ningún sentido. Si el Espíritu Santo no está en nuestras vidas y habitando con nosotros, lo que hacemos es en vano. Porque si oramos y si lo hacemos sin el Espíritu de Dios, las oraciones van a ser golpes al blanco, golpes así como alanadas, sin no ir al blanco donde queremos llegar, ¿verdad? Para tocar el corazón de Dios y poder alcanzar todas las bendiciones que el Padre tiene para cada uno de nosotros. El Señor quiere que seamos vencedores y que conquistemos. Cada uno está en un proceso, el Espíritu Santo no ha terminado. Nosotros estamos siendo procesados todos los días. El Señor nos lleva de un nivel a otro hasta que partamos a su presencia. Y esa obra la hace el Espíritu Santo de Dios en cada vida, en cada corazón y en cada persona que se dispone para que Él obre y para que Él pueda actuar, porque Él es el constructor, el ejecutor, el que actúa, el que ha estado y que estará siempre con su iglesia y que ha estado desde antes de la fundación del mundo. Toda la Escritura es revelada por el Espíritu Santo. Entonces, como les decía, el Espíritu Santo ha existido en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, y está con nosotros aquí en la tierra hasta que su iglesia sea raptada. Yo pienso que estará con la iglesia hasta que la iglesia sea raptada, ¿verdad? Amén. Entonces, vamos a mirar unas citas bíblicas que respaldan como autor del Antiguo Testamento. Para ello, entonces, vamos a buscar en las Sagradas Escrituras, en 2 de Samuel 23:2. Julito, por ahora. El Espíritu del Señor habla por medio de mí. Sus palabras están en mi lengua.
El Espíritu del Señor habla por medio de su palabra y Él es el que coloca esa palabra preciosa en nuestra boca, en nuestra lengua, ¿verdad? Dani, tú tienes la otra cita, Isaías 59:21, eso es en el Antiguo Testamento, porque siempre ha estado y estará siempre, porque el Señor nos lo ha enviado en este tiempo para que ayude a la iglesia, para que la iglesia se convierta, porque son también funciones de Él que más adelante vamos a mirar. ¿Qué dice Isaías 59:21, Dani? En cuanto a mí, dice el Señor, este es mi pacto con ellos, mi espíritu que está sobre ti, mis palabras que he puesto en tus labios no se apartarán más de ti, ni de tus hijos, ni de sus descendientes, desde ahora y para siempre, dice el Señor. Amén. Entonces Él siempre ha estado y estará. Estuvo desde el Antiguo Testamento y sigue estando con nosotros. Galina. Jeremías 1:9. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Entonces, como podemos apreciar con estas escrituras, vemos que el Espíritu Santo estaba en el Antiguo Testamento. Asimismo, también está en el Nuevo Testamento, pero hay citas bíblicas que solamente las voy a mencionar los que quieren escribir, que también están en el Nuevo Testamento acerca de corroborar las escrituras que ha estado siempre desde el Antiguo Testamento. Entonces encontramos en 2 Timoteo 3 del 15 al 17, corroboran esto también, que es el autor del Antiguo Testamento. En 2 de Pedro 1:21 y también obviamente en el Nuevo Testamento. Para eso vamos a mirar 1 de Corintios 2:13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. A lo espiritual. Entonces, como podemos ver, el Espíritu Santo ha estado siempre. De hecho, Él fue el que inspiró las Escrituras. Cada libro de la Biblia fue inspirado por Él. Entonces podemos ver que el Señor ha estado y estará siempre. También podemos ver cómo el Espíritu Santo ha ungido a grandes hombres de Dios en el Antiguo Testamento y obviamente en el Nuevo Testamento. Entre los hombres que el Señor ha ungido en el Antiguo Testamento, sabemos que José, que fue un tremendo hombre de Dios, que siempre nos referimos a él por la tenacidad, por la fuerza, por la obra, por el proceso, por ser un hombre tan lleno del Espíritu Santo, porque solamente una persona llena del Espíritu Santo puede soportar, puede aguantar y puede esperar en Dios para que el tiempo de Dios se cumpla en esa vida y el propósito y los planes que Dios tiene para con cada uno de ellos. Entonces encontramos un Moisés, también un líder grande, un estratega, un hombre criado como un príncipe en Egipto, que conoció también de primera mano quién era el Dios de Israel, porque fue criado por su mamá, que era su nodriza. Y encontramos en Números 11:17 que este hombre fue lleno del Espíritu Santo también para hacer la obra preciosa que hizo para el Señor. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del Espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Entonces ahí vemos cómo se manifestó el Señor en la vida de este hombre de Dios que ha marcado nuestra vida, porque lo que Moisés hizo yo creo que nadie lo hace si no tuviera Dios con él. Si el Espíritu Santo no hubiese estado con él, no podría haber movido un solo dedo para llevar un pueblo adelante y sacarlo de Egipto a la tierra prometida, aunque no entró, pero fue un hombre grande para los ojos de Dios, ¿verdad? Encontramos a un Josué, a un Gedeón, a un Sansón, a un Saúl, y cada uno de estos hombres de Dios fueron ungidos del Señor. El Señor los separó, los apartó desde antes de nacer y los ungió porque eran de su propiedad. El Señor los iba a usar en el tiempo en que fueron usados. Vimos la historia de Sansón, cómo Dios reposaba sobre él y tenía algo especial y una fortaleza y una fuerza incalculable que nadie podía saber si no estaba el Espíritu Santo de Dios en él. Vemos a un Daniel, un hombre, un estadista, un hombre de gobierno. Dice que el espíritu superior reposaba en él, era 10 veces más entendido, más sabio que todos los que estaban ahí con él. Y encontré una perla muy preciosa
de un personaje bíblico del Antiguo Testamento que se llamaba Otoniel, y ese Otoniel no me acordaba de haberlo leído en algún momento, y me impactó mucho porque también fue un hombre grande que el Señor ungió, era el hermano menor de Caleb. Entonces está en las Escrituras la vida de Otoniel en la cita Jueces 3:10. El Espíritu del Señor vino sobre él y comenzó a ser juez de Israel. Entró en guerra contra Satamín, rey de Aram, y el Señor le dio la victoria sobre él. Amén. Entonces vemos cómo el Señor pudo llenar esa vida para que hiciera proezas y cosas maravillosas que para el día de hoy todavía nosotros extractamos la enseñanza preciosa y la llenura del Espíritu Santo de Dios de estos hombres. Así como estuvo en Otoniel, estuvo en Eliseo, en el profeta Elías, en Zacarías, en Ezequiel y en Miqueas, ellos en el Antiguo Testamento. Pero vemos cómo el mover de Dios en estos hombres que el Señor ungió para un propósito específico, y el Señor de la misma manera en este tiempo está buscando esos hombres dispuestos para Él reposar, para Él llenar, para Él hacer obras grandes que quiera hacer en este tiempo. Pero necesitamos tener esa llenura del Espíritu Santo. Amado, el día que recibiste al Señor Jesús en tu corazón como Señor y suficiente Salvador, ese día el Espíritu Santo empezó a habitar en tu vida. Pero la llenura del Espíritu Santo tenemos que buscarla cada día, tenemos que propender para ser llenos del Espíritu Santo, porque si Él no está, si Él está apagado y si está en nosotros, pero no lo dejamos que fluya de la manera como Él lo quiere hacer, no podremos avanzar, no podemos hacer nada si Él no está. Por eso tenemos que propender por la llenura de su Espíritu, porque cuando la llenura del Espíritu Santo viene a la vida del creyente, a la vida del Hijo de Dios, contará otra historia diferente, tendrá un desenvolvimiento en la vida espiritual que, mejor dicho, yo no sé cómo explicarles eso, la grandeza que vamos a ver, el desarrollo de Él en las vidas, en las familias. Podremos ganar almas para el Señor, podremos orar por un enfermo y ese enfermo sanará, podemos hacer milagros y aún cosas mayores que las que el Señor Jesús hizo cuando estaba en la tierra, porque Él no lo dejó, pero nosotros no tomamos esa posición de hijos llenos del Espíritu Santo, sino nos conformamos con cosas chiquitas, con migajas, que el Señor quiere darnos a plenitud la llenura de su Espíritu. Dice que el que no lo tiene o el que no siente la llenura, que se la pidamos a Él, porque Él nos va a dar eso, porque es un regalo de Dios. Y tenemos que pedirla, anhelarla, añorarla, buscarla, amarla, desearla con todo el corazón, que el Señor lo va a dar, porque Él lo prometió. Por eso el Señor le dijo a los discípulos que si ellos se iban de Jerusalén, sí, se podrían ir, pero hasta que viniera la promesa del Espíritu Santo. Y hasta tanto no llenó esos corazones el Espíritu Santo, ellos no fueron transformados. Vemos a un Pedro, a un Juan llenos del Espíritu Santo, hablando a multitudes, a 5.000, a 4.000, a mucha gente, a multitudes, sin pena, sin temor, sin temblor, sin nada, porque el Señor nos quita todas esas cosas que para nada ayudan, nos quitan los temores y los miedos. Yo era la persona más miedosa que había hasta que el Espíritu Santo me bautizó, y digo, me bautizó porque es una experiencia preciosa con el Señor, porque yo era muy nerviosa, le tenía miedo a la oscuridad, y les cuento a manera de testimonio, y ese día el Espíritu Santo vino sobre mi vida, me quitó el miedo, el temor. Yo me asustaba porque oscurecía, porque caía la noche, entonces me llenaba de miedo, le tenía miedo a la oscuridad, era nerviosa, bueno, pero cuando vino el Espíritu Santo a mi vida dejé de tener temores, porque en ese momento vas a empezar a experimentar las grandes maravillas del Señor en tu vida, y vas a poder tener ese coraje que solamente Él puede dar. Mira, para hablar, no te va a dar pena hablar, no te va a dar pena hacer lo que el Señor te ponga a hacer. Si es orar por un enfermo, si es orar por una liberación, si es visitar una cárcel, si es hablar del Señor sin que te dé pena, porque es que mucha gente, si el Señor no está en él o el Espíritu no lo ha bautizado, no tiene la llenura, entonces nos sentimos apenados.
nos da pena, nos da vergüenza, qué oso, no sé qué, pero eso se quita cuando el Espíritu Santo viene, porque Él es dinamita y Él es poder. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo, empezando por nuestras casas, en Samaria y hasta lo último de la tierra, porque ahí es donde se va a ver verdaderamente la obra de Dios y que somos testigos de Él realmente, por la obra que Él empieza haciendo primeramente en nuestra vida, en nuestro entorno, y así nos empieza a expandir para ganar más almas para su reino. Mis amados, a veces yo hablo duro, pero no es que esté brava y enojada, es mi manera de hablar es duro, pero no es porque esté brava, sino porque si el Señor está en mí, yo tengo que hablar con emoción, con gracia, el Señor es vivo y no de muertos. Entonces tenemos que hablar con amor, tenemos que hablar con coraje, sin miedo y sin temor. Para eso tenemos que despojarnos definitivamente del hombre, de esa naturaleza pecaminosa que no nos deja avanzar. Para eso tiene que darse en nuestra vida la regeneración que es hecha por el Espíritu Santo de Dios, porque solamente nos quita eso, nos deja esa naturaleza ya y nos pone vestiduras nuevas, nos hace nuevas criaturas para ser testigo y para que ese nuevo nacimiento realmente se dé en nosotros, ya que no voy a tener en cuenta si me dijeron, si no me dijeron, si me hablaron, si no me hablaron. Eso se quita con eso, porque el Espíritu Santo es poder, el Espíritu Santo es amor, templanza, dominio propio. Cuando los frutos del Espíritu Santo se posan en nuestra vida, empieza uno a de verdad cambiar. Mientras tanto no, mientras tanto estamos viviendo en antigua naturaleza. Es todavía arrastrando cosas del viejo hombre, y eso el Señor no quiere, porque nos retrasa en el proceso y nos deja de retrasar las bendiciones que Él quiere dar, porque el Señor nos ha llamado a ser una iglesia poderosa, una iglesia que irrumpa a las grandes lugares que el Señor quiere, desde donde estemos, desde nuestro hogar y el entorno donde el Señor nos ha colocado. Pero si nosotros no nos sacudimos de ese viejo hombre, ¿cómo vamos a tener la nueva naturaleza y la regeneración de que el Señor nos a través de su Espíritu Santo? Ese nuevo nacimiento tiene que ser evidente. Tenemos que salir de tantas cosas, mis amados, para que el Espíritu Santo haga esa obra completa en nosotros y podamos alcanzar todo lo que Él quiere, para que nos lleve de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, y veamos en nuestra vida una vida victoriosa. No quiere decir que no vamos a tener situaciones o problemas o aflicciones, no, mis amados. Esto tú sabes, y yo también, que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero el Señor dice que tenemos que confiar en Él. Entonces dice que muchas, pero muchas son las aflicciones del justo, pero de todas esas nos librará el Señor. Entonces, mientras tanto no tengamos clarísimo eso, no podemos nosotros dar pasos agigantados para que el proceso de Dios se cumpla en nosotros, ¿no? En nuestras casas, porque es que nadie puede dar de lo que no tiene. Si yo recibo de parte de Dios algo, yo doy de lo que tengo, de lo que el Señor me ha dado. Y cuando los apóstoles recibieron esa de gracia todo lo que el Señor les dio, dice, no tenemos oro ni plata, pero de lo que tenemos, de eso te doy. En el nombre del Señor, levántese, ande, camine, crea, y así verás de acuerdo a como crees, amados. Vamos a mirar otros tópicos importantes del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene funciones específicas. Como les decía, Él es la tercera persona. Yo digo, no es que sean los tres, son Dios. No hay uno más importante que el otro. Los tres son Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es el que nos acompaña, el que nos asiste, el que nos alienta, el que nos conforta, el que nos consuela, el que nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Porque cuando ya tenemos el Espíritu Santo, Él nos habla cuando actuamos mal, cuando hablamos de forma indebida, cuando tenemos comportamientos que no glorifican a Dios, cuando no somos testimonio, cuando por cualquier cosa estamos señalando, criticando, murmurando. El Señor allá, cuando estamos acostaditos ya en camita, el Señor empieza como que a pasarnos la película del día, ¿verdad? Y empieza a mostrarnos como esos... Sí me ha pasado a mí, lo comparto por eso. Cuando actúo mal o digo mal o dije algo que no debía decir, el Señor me recuerda, digo, ay Señor, perdóname, sí Señor, te pido perdón, y hay que hacerlo en el acto, porque si no lo recuerdas para hacerlo, para pedirle al Señor perdón y apartarnos de eso, porque si no, nuestro enemigo nos acusa
acusa delante del Padre, y al acusarnos, entonces dejamos de obtener las bendiciones que el Señor quiere darnos, porque el acusador está señalándonos. Pero cuando le quitamos esa legalidad a Él y podemos nosotros decirle: Padre, perdóname, me arrepiento porque hablé mal, porque no debía haber dicho eso, porque me enojé, porque es que se vale enojarse, hay cosas que nos enojan. Lo que no se vale es que se ponga hasta el otro día el enojo, como dice la palabra, pero hay que arreglar las cosas, hay que sacar el pecado oculto, hay que sacar del corazón lo que no agrada a Dios, para que el Espíritu Santo de Dios se manifieste a nuestras vidas y para que podamos vivir vidas diferentes, que en verdad marquemos la diferencia y que en verdad hagamos algo de impacto en este mundo tan necesitado de Dios. Entonces, hasta tanto yo no tengo ese compromiso, hasta tanto yo no tengo esa revelación con Dios, no puedo hacer nada. Y la obra la hace el Espíritu Santo, pero yo tengo que disponerme. Entonces, Él tiene esas funciones específicas de convencerme que actúo mal, que hago mal, porque es que nos estamos en una naturaleza pecaminosa. Nuestra humanidad tiende a pecar todo el tiempo, ¿cierto? Dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas, pero tenemos que llevar una vida sujeta al Espíritu, porque solamente cuando el Espíritu del hombre se une al Espíritu de Dios y son uno, el Espíritu Santo es el que gobierna nuestras vidas, y como dice la Escritura, ya no vivo yo, mas Cristo es el que vive en mí, y todo lo que vivo lo vivo por amor del Hijo de Dios. Hay cosas que no nos gustan, hay cosas que nos desagradan, nos molestan, nos fastidian, pero nosotros ya no vivimos nosotros, vive Cristo en nosotros, y tenemos que imitar al Maestro de Maestros, y tenemos que llegar a esa medida del varón perfecto, porque cada día estamos creciendo un poquito más, y el día que no crezcamos un poquito más, estamos retrocediendo el proceso, y estamos, en vez de avanzar, estamos caminando hacia atrás. El Señor quiere que avancemos y conquistemos, porque ya no estamos para quejarnos, mis amados, ya no estamos para murmurar, ya no estamos para estar mirando lo que le decía, que sí me dijo, que no me dijo. No, ya estamos en otro nivel para ganar al Señor, para ser maduros en las cosas espirituales, en las cosas que Dios nos ha llamado. Y Él es el Espíritu Santo el que convence de pecado. Esa escritura está en Juan 16:8. Yo la leo rápidamente, como porque quede el asiento de esa escritura. 16:8. Dice la palabra del Señor: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. El Señor Jesús nos dejó ese consolador, el Espíritu de Dios, el que iría a estar con nosotros siempre, hasta el fin de los tiempos. Yo le decía: Señor, unos dicen que el Espíritu Santo partirá con la iglesia cuando sea el rapto de la iglesia. Otros dicen que no, que el Espíritu Santo se queda, porque entonces los que se quedan se quedan del rapto, que no se van con el Señor, entonces ¿quién nos va a alentar? Pero por eso es que no hay que quedarnos, ¿verdad? Sino que hay que procurar que cuando el Espíritu Santo sea que se vaya, se quede, que nos vayamos con Él para no sufrir las consecuencias de no ser obedientes. Amén. Amados, yo soy la primera que necesita la llenura del Señor. Cada día le digo: Señor, fortaléceme y ayúdame para vencer, para ser de testimonio, porque el día que no oro, ese día estoy retrocediendo. Y ese día dejo de obtener lo que el Señor tiene de mi porción para ese día. Es el día que no oro, ese día se desalienta, se desanima, se desconsuela, se entristece, y empieza el Espíritu Santo a contristarse, porque Él nos anhela celosamente. Él quiere tener con nosotros esa íntima comunión, ¿verdad? Y quiere darnos más de su Espíritu, más de su presencia, para que las situaciones del mundo y las cosas que acá pasamos no nos boten al piso, no nos mengüen en la fe y nos hagan cada día personas más convencidas que el Señor cumplirá esa obra en cada uno de nosotros y nos fortalecerá para poder ser más que vencedores en Cristo. Amén. Amén. Quiero hablar rápido porque esto es larguito, pero yo no me voy a extender mucho. Ella se ríe. Entonces, todos hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Sellados es que tenemos esa marca, esa impronta de Dios, que le pertenecemos a Él. Y cuando clamemos en un momento determinado de nuestra vida que estemos siendo afligidos y necesitados, el Espíritu Santo vendrá a ayudarnos, vendrá a ser ese paracleto, ese consolador, vendrá a ser ese
ese que nos levanta, que nos consuela, porque Él tiene el ministerio de la consolación y nos lo ha dejado para también de la misma manera consolar al triste, al que sufre, al que está pasando una situación, y a tener compasión por las almas y por el perdido. A mí me duele el corazón porque yo pienso que no estamos haciendo el trabajo que el Señor quiere que hagamos, porque estamos quietos, no estamos con esa dinamita que debemos tener para predicar, porque yo siento que el tiempo, en verdad, sí estamos en tiempos ya finales, que el Señor Jesús vendrá pronto por su iglesia, y yo pienso que el Señor nos va a demandar que no hablamos, que no hicimos, que no quiero que nos diga que fuimos siervos inútiles, ¿cierto? Pero el siervo inútil es el que hace solamente lo que le corresponde hacer. El siervo útil es el que va más allá. Para ser útiles hay que ir más allá de lo que nos corresponde hacer, para que el trabajo en el Señor sea fructífero y para que esa semilla que el Señor un día colocó en nuestros corazones sea una semilla que dé mucho fruto. Amén. Bueno, el Espíritu Santo es el que nos guía. Nosotros veíamos en el estudio del seminario que el Espíritu Santo tiene muchos títulos y tiene muchos tipos y tiene muchas, ¿qué más le decía yo ahorita? Títulos, tipos, ¿y qué más? Y como nombres, títulos y atributos. Que dicen, bueno, que es una paloma. No es una paloma, es una persona que se contrista, es una persona que llora cuando Él nos anhela y nosotros no obedecemos, cuando nos busca para orar, y uno, por estar durmiendo y arropándose hasta la cabeza, no se levanta a arrodillarse a orar. Entonces Él nos anhela celosamente, y por eso nos despierta a veces con sueños que alguien llorando, un niño llorando, porque Él nos anhela, porque Él quiere tener intimidad con nosotros, y más que Él quiere revelarse a nuestra vida. Y lo que yo les decía, la primera vez que tuve esa experiencia tan bella con el Espíritu de Dios, el Señor llegó como en forma de luz, y sobre mí me alumbró en una noche oscura que no había ni bombillo ni nada, y yo sentí esa presencia tan hermosa que iluminó mi habitación, y sentí yo que Él estaba conmigo, que me estaba alentando, que me estaba ayudando, fortaleciendo, y yo fui abriendo los ojos poco a poco hasta que vi la luz que me arropaba, y inmediatamente vi un ángel que traspasó el techo, y empecé a ver esa silueta de ese ángel, y ese día Luz Janet dejó de sentir miedo, ese día Luz Janet dejó de ser temerosa, miedosa, no, ese día se me quitaron los temores hasta de orar y reprender, ese día se me quitó eso, hasta de orar en contra del maligno, porque uno, ay, qué miedo, ay, no, una posesión. Sí, pues lo que tiene que estar es bien con Dios, pararse en la raya, tener un corazón sano y lleno del Espíritu Santo, y ningún temor, porque es que no eres tú, eres Dios en tu vida, el que va a hacer la obra, el que va a liberar a esa persona, el que va a sanar, el que va a impartir ese poder tan grande que es Dios mismo en tu vida. Entonces, hermanos, yo les insto en esta noche, con todo el amor del Señor, para que busquemos celosamente esa llenura, esa presencia, que no nos conformemos solamente con meternos hasta los tobillos, sino que podamos navegar en el río de su Espíritu. El Señor quiere revelarse más a nuestra vida, darnos más de su presencia para poder impartir al mundo su amor, y para poder expresar y poder alcanzar tantas almas llenas de tanta cosa que solamente con el Espíritu Santo pueden ser liberadas. Y es a través de tu vida y a través de mi vida que el Señor va a ganar esas almas perdidas para su reino. Amén. Amén. Bueno, la Biblia nos enseña mucho en el Nuevo Testamento sobre el Espíritu Santo y todo el ministerio de los apóstoles. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a interceder. El Espíritu Santo es cuando te quedas corto en la oración, Él viene a orar por ti, y esa es la oración perfecta, porque es la oración del Espíritu, es la oración intercesora, es la oración que tiene respuesta inmediata. Y cuando el Espíritu Santo te da las lenguas espirituales, las lenguas angelicales, que es el idioma del cielo, que debemos orar todos los días por lo menos 5 horas en lenguas, para poder ver algo en nuestra vida, que pase algo. Si no, no pasa nada. Si nosotros no oramos y no pedimos el Espíritu Santo para poder orar en esa oración del Espíritu, no estamos haciendo nada, mis amados. No vamos a ganar ningún terreno para el Señor. Al contrario, nuestra vida va de retroceso. Entonces, amados, les insto en esta noche que procuremos pedirlo,
anhelarlo. Ese es un regalo del Padre y quiere darlo, pero al que lo anhele, al que lo quiera, al que lo necesite, porque si no lo quiere y no lo va a honrar ni siquiera, o no lo va a tener en alta estima, no lo va a ver lindo, el Señor no le va a dar un regalo al que no lo va a valorar ni lo va a apreciar. Es el mejor regalo que nos puede dar el Padre en nuestra vida, para poder tener todo, porque si está Él, estás completo, lo tienes, no te falta nada, las puertas se te abrirán y el cielo gobernará tu vida, porque tienes el Espíritu Santo de Dios, es Dios mismo viviendo en tu vida. Amén. Entonces, ya les dije que el Espíritu Santo es el que nos consuela en tiempos de crisis, de dificultad, pero también es el que nos da el poder para servir, el poder para hacer la obra, porque si nosotros no tenemos el Espíritu Santo no vamos a servir de ninguna manera. Es más, el que no tiene el Espíritu Santo de Dios sencillamente no sirve, mi amado, porque se va a llenar de otras cosas que el Espíritu Santo no quiere y no le agrada, entonces va a ser como piedra de tropiezo. Entonces, si no tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, no servimos. Yo le dije, Señor, si tú no hablas, si tú no estás, yo no quiero hablar, no quiero decir nada. Pero si tú estás, Señor, donde tú vayas, yo iré. Si tu presencia va conmigo, andaré por donde quiera que vaya. Señor, pero si tú no estás, ni siquiera mi boca la voy a abrir. Y si quiere que sirva, solamente lo voy a hacer, Padre, para agradarte, y porque sé que el servicio va a ser fructífero y voy a ganar las almas y va a ser de bendición para tu reino, pero anhelémoslo celosamente. ¿Alguien más tiene una cita? Me habías dado Hechos. ¿Quién? Me habías dado Hechos. Sí, Hechos de los Apóstoles, Llovita. Hechos 2:4 me dice. Amén. Sí, Y fueron Señor. todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Entonces Él es el que nos capacita, Él es el que nos imparte tantas cosas. El discernimiento de espíritu debemos anhelarlo también, porque ese nos va a ayudar para tomar decisiones, y que sea el Señor que nos ayude a decidir bien, ¿verdad? Por su Espíritu, y que el Espíritu Santo de Dios, más que los dones, mis amados, coloque los frutos de su Espíritu en nosotros, porque la palabra muy claro dice: por sus frutos nos conocerán, por sus frutos nos van a conocer. Pero que tiene esa persona que yo la maltrato, le digo, la ultrajo, le digo, y mire, ella es como si no le dijera nada, porque es que ella ha nacido de nuevo, porque tiene el amor de Dios, y porque te ama, porque Cristo te ama, y porque eres importante para el Señor, porque nos ha enseñado a amar y a perdonar y a pasar por alto las ofensas. No nos quedamos con las ofensas. Las palabras hirientes salen de un corazón que está enfermo, de un corazón adolorido, de un corazón que no tiene a Dios, porque cuando Dios está, Él nos sana en todas las áreas, en las emociones, en los sentimientos, en la mente, en la voluntad y en el espíritu. Entonces nosotros, hasta tanto no tengamos la unción del Espíritu Santo, la llenura, no podemos avanzar. Amén. Entonces esa era la palabra que quería compartirles, y antes de terminar quiero que oremos por todos los hermanos que están enfrentando un problema de salud, por sanidad para la iglesia, y por todas las peticiones que tienen, y que cada uno sabe allí en su corazón que el Señor sea dando una respuesta y trayendo un tiempo oportuno para cada uno. Amén. Amén.